Rabino Moshe Haim Luzzatto nació en la ciudad de Padua, en la República de Venecia, en el año 1707 y falleció en la ciudad de Acre, en Eretz Israel, en 1747. Fue uno de los rabinos italianos más notables de la historia. El rabino Luzzatto fue un pensador y un cabalista. También es conocido por el acrónimo Ramjal. Moshe Haim Luzzatto escribió obras cabalísticas y literarias. Estaba dotado de una memoria fotográfica, escribió muchas obras, algunas de las cuales se convirtieron en obras clásicas que trataban sobre Kabbalah y ética. Hacia el final de su vida se fue a vivir a Eretz Israel. Sus padres fueron Jacob y Diamante Luzzatto. Fue educado en la tradición hebrea y en la italiana. Luzzatto se formó tanto en la Universidad de Padua como entre los maestros talmúdicos y cabalísticos que residían en el gueto de la ciudad. Uno de los sabios que más influyó en él y su pensamiento fue el rabino Moshe Zacuto. El Ramjal a los 14 años ya era capaz de recitar todo de memoria y por completo tanto la Torá como el Talmud. A los 20 años Ramjal ya mostraba un profundo conocimiento del Tanaj y el Talmud babilónico, como se hace evidente en sus obras de juventud como Derech Hashem, el camino de Dios. A los 15 años ya había escrito el Klalut Hailan, un tratado sobre la Cábala que dialogaba con la obra del rabino Isaac Luria, el Arizal HaKadosh, y trataba de hacerla más accesible al público. En 1727 le sucedió al rabino Luzzatto uno de los acontecimientos que marcaron su vida. Como otros rabinos antes que él, el sabio italiano recibió la visita de un Magid, un ángel, acompañado por el profeta Elías, y plasmó su encuentro y sus conversaciones en una serie de textos que preocuparon a los rabinos de su tiempo, los cuales llegaron a amenazarlo con la excomunión, temiendo que se repitiese el episodio vivido un siglo antes con Shabbatai Tzvi, quien se autoproclamó Mesías, sembrando enfrentamientos y desconciertos entre las comunidades judías del Mediterráneo. Como resultado de las presiones recibidas, muchos de sus trabajos fueron quemados, y Luzzatto, por recomendación de su maestro Isaías Bassani, decidió no comunicar las lecciones recibidas del Magid y abandonar Italia. Antes de instalarse en Ámsterdam, a su paso por Alemania, la comunidad alemana lo forzó a declarar por escrito que las supuestas enseñanzas del Magid eran falsas. En 1740, ya en los Países Bajos, escribió lo que es considerado su principal obra, el Mesilat Yesharim, la senda de los rectos, que a pesar de tratarse de una obra sobre la ética, posee un profundo fondo místico. El libro se presenta como una guía para lograr superar la mala inclinación, Yetzer Hará, y vivir de forma más respetuosa y responsable. A pesar de todas las dificultades y el hostigamiento al que había sido sometido por la comunidad europea, las inclinaciones místicas de Luzzatto nunca terminaron de desvanecerse. Así finalmente se trasladó a la ciudad portuaria de Acre en Eretz Israel para poder transmitir sus conocimientos sobre la Cábala. El rabino Haim Luzzatto falleció en 1747 en Acre, 3 años después de haberse instalado en la ciudad. Entre sus obras contamos el Adir Bamarón, Haim Israel, Haim Jacob, Dat Tenubot, Derech Jochma, el Derech Hashem, Dat Tebunot, Kinat Hashem Sebaot, Kitzur HaKavanot, Klaul Halain, Lasharim Teilá, Mamar HaNebuá, Mesilat Yesharim, Migdal Oz, Sefer Daniel, entre otros. Sobre su grandeza, el Gaón de Vilna llegó a decir que donde se encontrara el rabino Haim Luzzatto, él hubiera caminado descalzo y se hubiera quedado a sus pies, aprendiendo sus enseñanzas y esperando la llegada del Mashiach.